misma semana. Por primera vez la corrupción aparece como la preocupación número 1 de los dominicanos, así lo reflejó la última encuesta Greenberg, Diario Libre. Pero existen diagnósticos para medir cómo anda la corrupción en un país, Cándido. Sí, fíjese, hemos dicho que la corrupción ha sido endémica en República Dominicana, es decir, histórica y en toda época. Ahora bien, en los últimos 20 años, la corrupción ha sido al mismo tiempo sistémica, estructural e institucional. Por ejemplo, Transparencia Internacional nos acabó de evaluar y sacamos 91 de 180. Pero cuando trata el ranking, nos dice lo siguiente: sacamos 28 de 100 y en el ranking de por países sacamos 137. O sea, en 19 años que Transparencia Internacional nos ha evaluado, nunca habíamos llegado a ese ranking. Nunca. 137. Foro Económico Global. O sea que hemos ido descendiendo. Descendiendo. Foro Económico Global. Y el promedio en América. Perdón. En materia de corrupción hemos ido superándonos. Superando. Es decir, en cada lo vez malo. hay más corrupción. Exacto, cada vez es lo más malo. corrupto. Incluso el promedio en América Latina es 44. Y nosotros sacamos 15 puntos por debajo del promedio. 28 fueron. Sí, creo. 28. Es decir, porque el puntaje máximo es 100, Sí. ¿verdad? Y sacamos 28. 28 de 100. Achicharrados. Y en el ranking, 137 de 180 países. Sacábamos 111, 110, 120, pero nunca 137. Pero estamos progresando en corrupción entonces. Foro Económico Global nos evaluó este año, ¿qué pasó? Y sacamos 91 de 140. Pero cuando auscultaron la corrupción, sacamos 110 De 140. de 140. Barómetro Global de las Américas, que pertenece a Transparencia Internacional, evaluó 18 países. Y de esos 18 países, nosotros sacamos el segundo ranking peor, después de México en soborno. México sacó 54 y nosotros 46. Y la captura del Estado, es decir, la hipercorrupción creció del 2017 al 2019. Por ejemplo, Presidencia sacó 34 y después sacó 78 de 100. 78. La presidencia. Eso es lo que llama captura del Estado. La presidencia. Sí, la presidencia. Es decir, donde está el presidente. Captura del Estado, para que ustedes sepan. Y ustedes vieron un informe extraordinario. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo, en un estudio exquisito, se llama Gastar mejor para las mejores vidas. República Dominicana pierde anualmente en clientelismo, malversación y corrupción 167 mil millones anuales, 3.8 del PIB. Fíjate que Leonel Fernández decía Ajá. en el año En el 96. 96 Sí. que la corrupción se llevaba 38 mil millones de pesos al año y entonces según el BID se está llevando ¿cuánto? 160 y pico. 167 mil millones. Pero es clientelismo, Dios mío. corrupción, dispendio, ineficiencia. Pero, para fortalecerlo, ¿qué dice Osman este año que pasó? Acuérdense de autopsia fiscal. Sí. Dice, expectativa de irregularidades en República Dominicana, 154.760 millones, 3.4 del PIB. También en dispendio y en corrupción. Y dice específicamente que en corrupción se pierden anualmente 41 mil millones de pesos en República Dominicana. Ese es el panorama que estamos. Aquí hay una pandemia de la corrupción, una rampante corrupción, como diría Participación Ciudadana. Y eso daña todo el tejido social. ¿Y daña qué? Daña el problema de la desigualdad social, tiene que ver en gran medida con la corrupción, el problema de la institucionalidad. Hoy sabemos que a menos institucionalidad, mientras más frágil, más posibilidades hay de corrupción. Vamos a ver, Miriam, porque justamente tú dices que permea todos los estamentos de la sociedad y se ha medido incluso los niveles de confianza en instituciones como la policía, como las iglesias, como la justicia, como el Congreso. ¿Qué dicen los estudios sobre eso? Bueno, yo creo que todavía no se ha llegado al nivel de profundidad que se requeriría en un futuro de cuál es el impacto que tiene la corrupción en la sociedad dominicana. Porque ese impacto no se limita solamente a lo que
se sustrae del presupuesto público. Ese impacto llega a todos los estamentos de la sociedad, llevando un mensaje de que la única manera o la mejor manera que tienen los dominicanos de progresar es a través de meterse a la política para convertirse en funcionarios corruptos. Y eso es algo que ha cambiado en gran medida la sociedad dominicana. Ahora, la corrupción En tiempos solamente atrás, pública. sí, Es exactamente. decir, ¿y dónde están los sectores privados que sobornan a los agentes públicos para sacar beneficios? Porque generalmente Exactamente. para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Exactamente. Exactamente, pero esos sectores Hay corruptos que se privados, gastan solos a sí Sí, mismos, exacto. pero otros son estimulados. Exacto. esos sectores privados se asientan sobre la base de que el funcionario público está dispuesto a asumir esa corrupción, porque la corrupción es sobre lo que se llama corrupción, es específicamente relacionada con los recursos públicos, ¿verdad? Ya estamos hablando de otros negocios, como por ejemplo el narcotráfico, el lavado de activos, a eso no se le llama corrupción propiamente dicha. Exacto, eso es crimen. Entonces, una de las cosas que ha pasado en la sociedad dominicana es que ha cambiado la configuración de la clase política en relación al resto de la sociedad. Normalmente, como ya dijo Cándido, aquí había corrupción desde la República, desde que nació la República. Y los funcionarios públicos iban al Estado y aprovechaban pequeñas comisiones, oportunidades, pero lo que se ha visto en las últimas 2 décadas específicamente es un cambio rotundo de que un funcionario pueda llegar al Estado y convertirse en una de las personas más ricas del país. Antes Y le llamaban macuteo, Sí. lo que te indica el pequeño tamaño Claro, que que tenía era- el fenómeno. que era el menudo, macuteo. Sí, sí. el menudo, era el Y menudo. ahora, Exacto. Pero- Y eso no viene solamente por el lado de lo que le sustraen al Estado, sino por el lado de constituir empresas, compañías y convertir esas empresas en las competidoras desleales del resto Sí. de la economía en función de la influencia política y los negocios con el Estado. Algo Las dos completamente cosas. ilegal. Sí. Completamente ilegal y además que trastorna una sociedad, Sí. porque ya es un empresariado que va cambiando su estructura de un empresariado que viene de hacer determinada producción, negocios, etcétera, más o menos legales, a un empresariado que se fundamenta en un enclave del en la Estado. conexión en un el enclave Estado, del claro. Estado. Ujú. Fíjate entonces, hay una correlación. A más corrupción, más degradación institucional. Veamos, ¿qué dice Foro Económico Global? Que es el capítulo institucionalidad sacó 86 de 140. Cuando usted mide la Policía Nacional, nosotros sacamos 24. ¿24 de cuánto? 24 de 100. Y el promedio en América Latina de la policía es 34% según Latino Barómetro. Cuando busca la justicia sacó 21 de 100. Wow. Wow. 21 de 100. El Congreso. A mí me parece que le fue bien, ¿eh? el para la Congreso- justicia que sí, tenemos está aquí. bien. Pero 21 de 21 de 100, eso cien. no es quemado, eso Sí. es achicharrado, carbonizada la Sí. justicia dominicana. El Exacto. Congreso 23 de 100 y los partidos políticos están en 24 de 100. Fíjate entonces cómo la institucionalidad tiene que ver mucho Ninguno con la pasa política. ni de cerca. No, el más cerca es Fuerza Armada 40 y las iglesias que están en Ese 60. es el impacto que tiene la corrupción, corrupción. en todas las instituciones. Debilita totalmente una sociedad. Una sociedad que está asentada sobre unas bases falsas, que se derrumba en cualquier momento, porque si esas instituciones fundamentales de la sociedad Claro. tienen esa imagen frente a la población, el respeto que la población le puede tener, las posibilidades de que se pueda enrumbar el país hacia un desarrollo real y sólido del Sí. país son mínimas. Déjenme Bueno. hacerle una pregunta. Sí. ¿Cómo ustedes explican, y es verdad, que en los últimos 30 años República Dominicana
en los últimos 30 años, República Dominicana, en los últimos 7 años, ha sido la economía que más crece de toda América Latina y el Caribe, en los últimos 7. Y en los últimos 30 años la segunda. Es verdad que crea riqueza. Pero entonces, ¿por qué tanta pobreza? ¿Y por qué tanta desigualdad? Primero, porque hay una desigualdad social muy alta. En el coeficiente de Gini nosotros estamos en 0.452. Mientras más usted se acerca a uno, más grande es la desigualdad. Y lo otro es la apropiación de lo público en mano privada. Nosotros estamos en el 5º país de toda América Latina, de 34 países, con más corrupción. Y para hacer negocios somos de toda América Latina el peor país para hacer negocios. Y el factor principal es la corrupción. Pero Miriam hablaba de la institucionalidad como se ha desguazado, ¿verdad? Y precisamente ese tema lo vamos a tocar en el próximo segmento. Vamos a ver qué relación tiene la desinstitucionalización del Estado Dominicano en los últimos lustros y los niveles de corrupción que sufrimos. Regresamos. Esta misma